va a hablar es un perinatólogo. Perinatólogo es la persona que conoce de la parte de obstetricia y de neonatología. José es un gran amigo nuestro, es de acá de Rosario. Ustedes ya han visto todos los galardones que tiene en la presentación. José compartió con nosotros las guardias de la maternidad Martín hasta el 85, hasta el 90, no, 80, ¿hasta qué fecha, José? 85, al 85. Posteriormente se fue, gracias a una beca de la Organización Mundial de la Salud, a Guatemala. Posteriormente pasó por Estados Unidos durante 10 años en Johns Hopkins, lo cual es realmente una cosa sumamente importante. Nunca aprendió a hablar inglés, es lo único que tiene en contra, pero por lo menos algo en esos 10 años aprendió, y después de ahí se fue a Suiza, donde vive actualmente, perdón, a Inglaterra, a Oxford, y ahora vive en Suiza. Nunca dejó de hacer estudios relacionados con la obstetricia y con la neonatología. Y lo que él últimamente ha hecho en este momento de pandemia es justamente hacer un estudio muy importante, interdisciplinario y en muchos países del mundo, para ver qué pasaba con el COVID y el embarazo. Así que tenemos la suerte de poder escucharlo y posteriormente podemos hacer las preguntas que nos queden después del relato. Así que, Pepe, adelante, bienvenido y tenés nuestra atención. Bueno, buenas noches a todos, a todas. Para mí un gran placer participar en esta reunión en el Sanatorio de la Mujer, que me unen profundos lazos de amistad a múltiples niveles, y también en un curso de psicoprofilaxis, porque históricamente la psicoprofilaxis estaba impartida por las licenciadas obstétricas, y es interesante históricamente que mi primer cargo universitario era en la Escuela de Licenciados Obstétricas, que compartíamos con el doctor Malamud, de instructores de la Escuela de Licenciatura Obstétrica en la materia Martín. Así que es como volver a casa. Es bien interesante porque estoy verdaderamente muy interesado de esta conversación, porque dialogar con las embarazadas y dialogar con las familias de las embarazadas es mucho más difícil y más demandante que con los médicos. Los médicos más o menos hacen siempre la misma pregunta y es relativamente fácil. Pero las embarazadas verdaderamente conocen el problema directamente, saben cuáles son sus problemas, saben cuáles son sus dudas, y la verdad que para nosotros es una gran posibilidad de aprender y que nos digan verdaderamente cuáles son las dudas, cuáles son las preguntas relevantes, que a veces las investigaciones no responden a las preguntas relevantes para las mujeres y sus familias. Así que para mí es verdaderamente un privilegio poder dialogar con las verdaderas usuarias de nuestras investigaciones o de los resultados de nuestras investigaciones. También quisiera tratar de ver si hago una pequeña contribución. Como ustedes saben, el fenómeno de confusión, de información conflictiva y teorías, diversas teorías y múltiples momentos de dudas, invade al mundo hoy, porque es lógico, la situación es dramática, las ciudades están cerradas, los países encerrados, como en Europa, los grandes países cerrados. Entonces hay bastante incertidumbre, pero sería para mí bueno poder tratar de clarificar, reducir la tensión y tratar de contrarrestar toda esa campaña de desinformación que transcurre en los diversos medios y por las redes sociales, ¿no? Como decía Julio, sí, les voy a tratar de compartir nuestra idea y los resultados de nuestras investigaciones, que son probablemente las más actualizadas y las últimas que se han hecho. Nosotros tenemos
Teníamos cuando empezó la pandemia una interesante experiencia porque habíamos participado en tratar de entender cómo había sido la epidemia de Zika en Brasil durante los últimos años, y eso nos permitía ver y pensar el efecto de las infecciones virales durante el embarazo, que en última instancia es esto lo que produce. O sea, la duda o la mayor preocupación de las mamás y de sus compañeros es cuáles van a ser las consecuencias para mí, que estoy embarazada, y para mi familia, si estas infecciones virales van a afectar tanto al bebé como a mí. Digamos, eso es, al final de cuentas, esa es la pregunta. Entonces, les quiero explicar lo más detalladamente posible y lo más simple posible la forma en que nosotros lo vemos, y para que ustedes no puedan tener una buena base de entendimiento. Después ustedes me pueden hacer las preguntas que les parezca, y ahí es que donde yo voy a empezar a aprender de las preguntas que ustedes me hagan. Interesante es que el COVID-19 es una enfermedad, y la enfermedad está producida por un virus que pertenece al tipo de los coronavirus y que se llama SARS-CoV-2, y es el virus que produce la enfermedad COVID. Ahora, en general, por eso la gran preocupación que mucha gente tiene, los virus pasan la placenta y no afectan al bebé. El caso más típico es el caso de múltiples de la rubiola o de Zika, la última epidemia grande, que afectaban al bebé. La gran buena noticia es que estos coronavirus no pasan la placenta. O sea que quisiera empezar con esta nota positiva, porque a veces siempre hay bastante forma de que la gente está asustada, que es apocalíptico, y obviamente esto es un problema gravísimo, pero tenemos que buscarle siempre las vueltas positivas. Estos coronavirus, sobre todo los virus respiratorios, no pasan la placenta. Por lo tanto, y las razones que no pasan la placenta son fáciles. Uno, son virus respiratorios, por lo tanto no andan circulando por la sangre, circulan poco. Por lo tanto, hay pocos virus para que pase la placenta. Segundo, para que el virus pase la placenta, requiere, como uno cuando va a la casa a abrir la puerta, requiere una llave y requiere un código que le permita entrar en la puerta. La placenta, por buenas noticias, no tiene el agujerito donde poner la llave, y también los códigos los tiene poco. O sea que las sustancias, las enzimas que producen eso no están o no se expresan mayormente en la placenta. Por lo tanto, la primera buena noticia y el hecho que debería darle reaseguro a todas las señoras que están participando en esta conversación es que las posibilidades de que el virus, independiente del trimestre del embarazo, pase a la placenta, llegue al feto y le produzca una enfermedad del tipo que sea al feto, son prácticamente muy bajas o prácticamente inexistentes. Por lo tanto, verdaderamente eso es una gran noticia. La cuestión del feto está bastante protegida. Ahora, el otro problema, o sea que eso ya no... Perdón, José, te corto un segundito. Ojo que puede ser que tengas cerca papeles o algo en el micrófono de la computadora, porque se escuchan... ¿No tenés nada cerca ahí de la compu? No. Bueno, entonces nada, porque como entonces, que se ¿ahora? Entonces, ¿se escuchó lo anterior? Sí, se escuchó todo, pero se escuchaba como papel o algo cerca de tu audio. Entonces, para resumidas cuentas, por una serie de mecanismos, estos virus respiratorios no cruzan la placenta, o prácticamente puede decirse que no lo cruzan en realidad, y que, por lo tanto, las posibilidades de infectar al feto son escasísimas o mínimas, o prácticamente, uno no puede decir nunca no existentes, pero prácticamente son mínimas.
Por lo tanto, esa es una gran noticia. Ahora, la otra cuestión grande es ¿qué le pasa a la mamá? Esa es la otra pregunta que ustedes se pueden estar haciendo. ¿Qué efecto tienen a una señora embarazada que está infectada o se infecta con el virus y produce una versión de la enfermedad COVID-19, ya sea sintomática o asintomática? Ahora, la enfermedad obviamente se desarrolla en las embarazadas, igual que en no embarazadas, del mismo grupo etario o de las mismas características de la mamá o de otras señoras no embarazadas. Y hay básicamente dos preguntas. Una, ¿cuál es el riesgo? Una es estar embarazada. ¿Aumenta mi riesgo de contraer la enfermedad comparada con una señora que de mi misma edad y de mismas características que no está embarazada? Esa es la primera pregunta. Y la respuesta es que en general hay una tendencia a un mayor riesgo, como que el COVID, el virus, facilitaría o que el embarazo facilitaría que hubiera una presencia más clínica, pero en general las probabilidades de infectarse y contraer COVID en una mujer embarazada son un poquito mayor o no muy diferentes de las mismas posibilidades de una señora no embarazada. O sea, esa es la segunda cosa. Por lo tanto, las señoras embarazadas deben cuidarse como si no estuvieran embarazadas para evitar el contagio. Ahora, la segunda pregunta es, si yo estoy embarazada y me contagio, ¿aumenta mi riesgo de tener complicaciones del embarazo comparado con una señora que está embarazada pero que no se infectó? O sea que la primera pregunta era comparado con una señora que no estaba embarazada y la segunda pregunta es comparado con una señora que está embarazada. Yo estoy embarazada, me contagio, ¿es bueno, malo o regular comparado con una señora que está embarazada pero que no se contagia? Bueno, la respuesta para eso es no es muy buena idea contagiarse de virus si uno está embarazada, porque aumenta considerablemente los riesgos de una serie de complicaciones durante el embarazo comparado con una señora embarazada que no se contagia. No es una cosa apocalíptica, no es una cosa para encerrarse debajo o ponerse debajo de la cama, pero sí es una enfermedad que aumenta una serie de riesgos que son propios del embarazo, como está asociado con aumento de la hipertensión durante el embarazo, está también asociado con un aumento de los riesgos si la señora era diabética o prediabética, si la señora tenía sobrepeso, o sea, son una serie de factores que también están presentes en las no embarazadas, pero que en la embarazada produce una serie de complicaciones que son bastante importantes y que debería ser evitado lo más posible. Ahora, estas comparaciones son más o menos sólidas, son nuestros resultados, no tienen mucha duda, y en resumen para ustedes es que los meses que le faltan durante el embarazo, ya que entiendo que muchas de ustedes están en los últimos meses, es buena idea evitar infectarse con este virus. Así que esa es una estrategia simple, clara. No es muy buena idea contagiarse con el virus. Ahora, este contagio sí es más o menos conocido, que las complicaciones del embarazo son mayores si la enfermedad es sintomática. O sea que si usted tiene coronavirus no sintomática, el riesgo, si usted está embarazada y no tiene coronavirus, está como cualquier embarazada. Si está embarazada, tiene coronavirus y no tiene síntomas, aumenta el riesgo de hipertensión, parto prematuro y complicaciones respiratorias y eso, pero un poquito. Ahora, si está embarazada, tiene síntomas, aunque esos síntomas duran 3 o 4 días, y además está infectada de coronavirus con síntomas, eso aumenta considerablemente el riesgo de complicaciones en general durante el embarazo, ya sea respiratorias, típicas de una enfermedad respiratoria, o
patologías relacionadas con el embarazo. Y cómo aumenta el riesgo de estas complicaciones, y estas complicaciones son en algunos casos severas, en muchas oportunidades hay una tendencia a tratar de inducir o tener el parto antes de término, y por lo tanto eso lleva a un canal de aumentar los partos prematuros, y a través del parto prematuro aumenta una serie de complicaciones con el bebé. O sea que es una cadena que se le va juntando. Tengo un embarazo, tengo COVID, tengo síntomas, esos síntomas me producen una serie de complicaciones, le induce al médico a lo mejor a inducirla o a tener una cesárea, y eso me conduce a un niño nacido más prematuramente, y eso me lleva a una serie de problemas con el bebé. O sea que ese es el problema. Por lo tanto, les repito, deben extremarse las medidas para prevenir el contagio durante el embarazo de este virus. Eso es así de simple. Ahora, uno debe tratar de evitar ideas que a veces circulan por ahí que pueden ser más o menos conflictivas. Una idea a veces que le sucede a la gente, bueno, yo soy joven, ¿no? Soy joven, tengo poco riesgo, aunque esté embarazada tengo poco riesgo, y por otra parte tengo una obra social, una prepaga muy buena que me va a atender. Ese es un razonamiento bastante peligroso. Les sugiero tratar de no continuar con un razonamiento de ese tipo, porque es bastante arriesgado. La otra cuestión es que las pacientes, como les dije, asintomáticas, que no tienen síntomas, aunque sea 2 o 3 síntomas por pocos días, 3 o 4 días, ya aumenta el riesgo. O sea que si uno dice, bueno, si yo me toca el virus y me enfermo, pero si no tengo síntomas, no me va a pasar nada, y además tengo una buena prepaga, no tengo ningún problema. Esa es otra combinación un tanto peligrosa, porque nadie sabe quién va a tener síntomas o no. Uno cuando se contagia, dura un periodo de incubación de 5, 7, 10 días, y nadie sabe quién va a tener síntomas o no. Por lo tanto, es como una ruleta rusa. Si uno se contagia y dice, bueno, a lo mejor no tengo síntomas, no me pasa nada. Esa no es tampoco una muy buena idea. Así que, en términos de resumen, para esta primera parte, creemos que las indicaciones y los riesgos están conocidos, y que el peor de todos los riesgos es una embarazada que tiene síntomas y que tiene síntomas relacionados con COVID, y que eso aumenta su riesgo de tener una serie de complicaciones. Y la mayoría de esas complicaciones no afectan al feto, porque el virus no pasa a la placenta, y además la enfermedad es corta, dura entre 1 semana, 2 semanas máximo, en la mayoría de los casos, y por lo tanto no tiene gran cantidad de tiempo de afectar al feto, pero sí, como afecta a la mamá, como a la mamá le produce signos clínicos que pueda agravar su situación de tipo respiratorio o de la situación general del feto, eso induce a que le pueda tener niños que nazcan más prematuramente, y a través de ese canal producen más complicaciones relacionadas con la prematurez. Así que eso más o menos les da a ustedes una idea de la situación de los riesgos relacionados con el coronavirus. Ahora, no sé si Julio o alguien quiere hacer alguna pregunta de este momento, si ya puedo pasar para otro subtema. ¿El subtema qué es? ¿La vacuna? El subtema es la prevención. Dale. Subtema es la prevención. Ahora, la prevención, estos virus respiratorios, como ustedes ya saben bien y se ha visto hasta la saciedad, son virus que se transmiten en forma respiratoria, y que tienen una distancia más o menos de 1 metro a 2, que cuando más distante está uno no se contagia, y por lo tanto la estrategia número 1, sin duda, la más efectiva de todas, es mantener las normas que se han sido repetidas hasta
hasta la saciedad de que debe mantenerse la distancia, usar el cubreboca, lavarse las manos, no toserle en la cara o ser tosido en la cara y tratar de evitar todos los contactos. Eso es, no requiere un aislamiento, no requiere estar debajo de la cama, pero requiere una norma estricta. En estas situaciones donde eso sucede, el contagio es muy bajo. Y le puedo decir una cosa anecdótica muy buena, que es que durante el comienzo de la epidemia, como marzo, abril, en el verano europeo del 2020, hubo una gran discusión en los lugares de trabajo entre las empresas, los sindicatos y el gobierno en los países europeos, donde decían cuáles eran las normas que había que introducir. Aquellas áreas de las regiones que fueron tardías en introducir las normas estrictas, el norte de Italia, es el cinturón industrial de Lombardía, es el típico más ejemplo, tuvo una acción totalmente devastadora. En los otros países donde se introdujeron estas normas simples, sin vacuna, normas simples de aislamiento, de distancia, de cubreboca, etc., aún en los lugares de trabajo y sin tener que suspender la actividad laboral, el control fue muy grande. De manera que ahora, hoy por hoy, los lugares de contagio más grandes no son los lugares de trabajo ni los lugares públicos donde hay interacción, porque el virus requiere una distancia corta durante al menos 15-20 minutos, sino que en lugares mayores son las actividades sociales donde las normas se abandonan. Por lo tanto, la realidad es que la prevención primaria, que se llama prevención primaria, es efectiva, funciona, y uno, si no está en contacto con el virus, no se llena de estas complicaciones. Así que eso es más o menos el mayor mensaje probablemente que les quería dejar. Ahora, la estrategia de la prevención también involucra la situación de la vacuna. Vacunarse. Bueno, primera cosa que les quería comentar, porque el otro día estaba comentando con el doctor Malamud y me entusiasmé un poco y fue un poco más técnico. La primera cosa que le quería comentar es que que hay dos cosas totalmente distintas, que ustedes sepan y tengan en su mente cómo funciona. Una cosa fue el extraordinario proceso que hubo, que en un año 2 o 3 grupos que ya estaban trabajando en otras vacunas para coronavirus de otro tipo, pudieron alcanzar la producción de vacunas para esta enfermedad. O sea que eso fue una cosa extraordinaria, científica, no un invento, nadie se levantó y tuvo la píldora, idea magistral, sino que poniendo todas las cosas juntas que estaban en ese momento disponibles, pudieron en una forma rápida, eficiente e inesperada poder avanzar rápidamente. Algunas de esas otras vacunas que ya estaban basadas en virus previos conocidos, como la vacuna del Instituto de Moscú y la vacuna de Johnson & Johnson, tenían ya una larga experiencia porque usan el virus de la gripe común. O sea que eran cosas que ya estaban funcionando y se reactivaron, se refocalizaron y produjeron las vacunas. O sea que ha sido una cosa extraordinaria. Ahora, un negocio totalmente distinto, completamente distinto, que uno normalmente no lo escucha a la gente hablar, ni a los comunicadores, ni en los medios, ni nada, es que la producción masiva de millones y millones de dosis de vacuna es un problema totalmente distinto, hecho por gente totalmente distinta, que son ingenieros, especialmente biólogos e ingenieros, que hacen una serie de cosas y una serie de triquiñuelas que son extremadamente complejas y que tienen múltiples posibilidades de salirse del carril y no avanzar en la velocidad o en la cantidad que estaban planeadas. Por lo tanto, les quería dejar un mensaje, porque siempre a mí me da un poco de escalofrío, que uno a veces escucha
gente o profesionales o gente en la televisión, pedimos 2 millones de dosis de vacunas, pedimos esta y que van a venir y esto, y vinieron 500.000. Le quiero decir una cosa, eso es un negocio extremadamente complicado. La gente piensa que esto es ir y comprar 2 aspirinas en la farmacia. Eso no lo es. Las vacunas disponibles actualmente no son extremadamente laboriosas, pero son complejas la producción y por lo tanto debemos estar lo más agradecidos que la producción está haciendo lo mejor posible dadas las condiciones de complejidad que involucran estas vacunas. Eso lo digo como introducción porque a veces me parece que una vez piensa, está un poco confundido de cuál es la cuestión técnica que involucra esto. Estas son cosas muy complejas, hechas por distintos grupos en distintos países que al final combinan, producen una sopa de letras, porque en verdad la producción de un tipo de vacuna es como una sopa de letras y eso es una cosa extremadamente compleja. Muy bien. Ahora, las señoras embarazadas normalmente se vacunan contra la gripe. Eso es un hecho. Entonces, inmediatamente en marzo, abril del año pasado, nosotros iniciamos una campaña para que las pruebas de efectividad de la vacuna contra el COVID fueran involucradas embarazadas. Y nos dijeron que no iban a involucrar embarazadas, que era muy riesgoso, que había muchos riesgos de juicios y esto y el otro, y no se involucraron. Por lo tanto, hoy por hoy, los estudios clínicos controlados no han tenido mujeres embarazadas y los pocos que han tenido, que sean mujeres que se embarazaron por azar y que no se sabía, verdaderamente no han demostrado ningún problema. Pero, en forma real, hay 2 tipos de vacunas, solo para que ustedes sepan y no se confundan, hay 2 tipos de vacunas circulantes, en términos generales, 2 tipos de vacunas, y esos 2 tipos de vacunas pueden, 2 tipos estratégicos, no tienen nada que ver con ningún complot internacional, ni que unos estaban peleándose con James Bond, ni nada por el estilo. Simplemente 2 grupos que pensaron estratégicamente cómo hacerlo lo más rápido posible, basado en lo que ellos sabían hacer, y avanzaron en esas direcciones. Pero al final de cuentas, para que ustedes tengan idea, el objetivo final de estas vacunas es decirle a su organismo, mire, acá hay un ente que nos ataca, que no es un ente vivo, es un ente que tiene que entrar dentro de la célula y que se quiere meter dentro de la célula, y cuando entre dentro de la célula o antes de que se entre dentro de la célula lo tenemos que matar porque este virus tiene malas ideas conmigo. O sea que eso es lo que tiene que hacer la vacuna. Ahora, eso lo pueden hacer de 2 maneras. Una manera es mandarle un mensajero que lleve la parte mala del virus al organismo, a la célula, y que la célula reconozca esto es malo y lo trate de sacar. Y la otra es que eso es lo que fundamentalmente hacen las vacunas que están relacionadas con un vector que transporta en el organismo la sustancia que hay que defenderse. Y eso involucra la vacuna del Instituto de Moscú, la vacuna de la Universidad de Oxford y la vacuna de Johnson & Johnson. Son conceptualmente más o menos parecidas. Los virus, el transportador es un virus que no tiene ninguna actividad, por lo tanto no puede contagiar a nadie y no puede producir ninguna de la enfermedad. Lo que transporta es un gen que va a producir una parte del virus para que el cuerpo reaccione. Eso tampoco tiene ninguna actividad, no tiene ninguna actividad genética porque es ARN. Estos virus tienen su ADN de estos virus es ARN, por lo tanto no tiene ningún riesgo de actividad genética de ningún tipo, y han sido probadas la vacuna de la gripe en múltiples casos. Por lo tanto, estas vacunas no tienen ninguna posibilidad de contagiar a nadie, porque simplemente no hay ningún ente que pueda contagiar. Por lo tanto, dada la alta experiencia que hay con la vacuna con la gripe y dado que el vector, el transportador que lleva la parte al que hay que defenderse, es un virus de la gripe común que no puede producir gripe porque no tiene ninguna cosa salvo el caparazón. Y ese lleva eso. Por lo tanto, la recomendación con ese
con ese tipo de virus y con ese tipo de vacunas es que las embarazadas pueden vacunarse, deben vacunarse si están dentro del grupo de riesgo y si está la vacuna disponible, y que el embarazo no es de ninguna manera un elemento para no vacunarse contra el COVID. Eso mismo aplica a la lactancia, porque durante el periodo de lactancia estos virus como el virus pasa a través de la placenta, los anticuerpos tampoco pasan a través de la placenta, pero la mamá lactante se va a proteger. No le va a pasar los anticuerpos al bebé, por lo tanto es una limitación que tiene, pero sí la favorece a la mamá. La señora en el posparto también se puede vacunar, si está indicado, porque si no está indicado y si no en el protocolo de vacunación de donde ustedes viven no está indicado vacunar a señoras de 26, 27, 30, 40 años, lo que sea, sin riesgo, no lo van a vacunar. Pero el embarazo no es una causa para no vacunarla con este tipo de vacunas, así que no hay ninguna posibilidad de riesgo. El único problema que tiene es que como los anticuerpos no pasan en la leche materna, por lo menos no va a tener una gran protección en el feto, porque no pasan a través de la placenta, y la cantidad de anticuerpos que pasan a través de la leche materna no es muy grande. Por lo tanto, la protección no es muy buena, como en otras vacunas. Así que con ese tipo de vacunas, que son las que básicamente están disponibles en este país, las señoras embarazadas deberían vacunarse y las lactantes también. Ahora, también hay otra situación, perdón que termine, también hay otra situación que dice que si me voy a embarazar dentro de unos meses, estas vacunas producirían infertilidad, no me van a infertilizar, mi hijo va a nacer hablando ruso, o las múltiples cosas que han circulado. Me va a intoxicar, bueno, lo que usted quiera. Eso no puede ser. Si usted se quiere embarazar o no se quiere embarazar, no está afectado por este tipo de vacuna, porque no tiene ningún efecto en ese nivel, y además no tiene ningún componente genético, por lo tanto no va. Este puede ser un consejo un poco tardío para la mayoría de ustedes que ya están terminando, pero probablemente en el futuro algunas familiares no tiene problema. O sea que la parte de preembarazo, embarazo y lactancia sí está indicado, y si está disponible la vacuna y en su lugar de donde viven están vacunando a la gente con sus características, el embarazo o el pensamiento de embarazo no debería afectar. Sí, perdona, Julio, me había embalado con esto. No, está bien. No, lo que te quería que refuerce la idea, porque ahora, en esta época, en marzo y abril, acá empiezan la vacunación contra la gripe. Y lo que sería bueno que aclares cuál es la posibilidad de vacunarse en conjunto, si hay que dejar una distancia entre una vacuna y la otra, porque eso es lo que por ahí sería bueno reafirmar. La realidad es que la vacuna contra la gripe deben ser vacunadas contra la gripe común, como siguiendo el mismo protocolo. En términos prácticos, las embarazadas en este momento que no están siendo vacunadas, porque, a menos que tengan un factor de riesgo. Si tienen un factor de riesgo, deben ser evaluadas individualmente cuál es el factor de riesgo para la cual las hace calificar como de riesgo para el coronavirus, y después decidir una estrategia de vacunación con respecto a en combinación con el virus, con la gripe común. De todas maneras, en términos prácticos, dada la situación de escasez de vacunas, si uno está embarazada, tiene una complicación, está indicado que se tenga que vacunar, ni bien pise la vacuna, se vacuna, porque la vacuna contra la gripe es mucho más fácil de coordinar y adaptar. La vacuna contra el COVID, cuando uno la tiene, hay que vacunarse, digamos. Eso sería la cuestión práctica. Después, en los casos individuales, yo creo que es mejor tratar de ver exactamente
cuáles son las complicaciones que motivan que esta persona sea... La otra cosa que me había olvidado decir es que ha habido una serie de teorías relacionadas con un origen viral de la diabetes tipo 1, que a veces se la asocia con algunas, y nosotros en nuestros resultados hemos visto que la diabetes es un factor de riesgo para las complicaciones de COVID, pero que el COVID no es una causa de diabetes, digamos. O lo mismo con la hipertensión, con la preeclampsia, que nosotros creemos que la preeclampsia aumenta los riesgos de COVID, pero no es que el COVID produzca preeclampsia. Al menos eso es lo que pensamos en este momento. Bueno, ¿comentarios? Otra cosa que probablemente sea relevante para ustedes y para la comunidad obstétrica y para la señora también, es si tengo la mala suerte de tener una infección COVID-19 durante mi embarazo. Yo debo, el embarazo tiene que ser, el parto tiene que ser promovido antes, o tengo que tener una cesárea, debo evitar el parto vaginal y eso. Bueno, como ya les dije, este virus no pasa a la placenta, en la gran mayoría de los casos no pasa a la placenta. Tiene una viremia baja, pero el virus circula en sangre, bajo, pero circula. Y la concentración del virus en los fluidos vaginales durante el parto y durante el trabajo de parto y eso, la concentración ha sido visto que es muy baja. Por lo tanto, no hay gran cantidad de virus para contagiar a nadie durante el proceso del nacimiento. Por lo tanto, creemos que en este momento, con la información que tenemos disponible, es que la indicación de un parto adelantado o de una cesárea en una mujer embarazada con COVID debe ser únicamente reservada si, uno, la situación clínica respiratoria, clínica general de la mamá, se agrava, entonces una intervención debe ser considerada. O si la situación del feto, por razones de la patología que tenga durante el embarazo o cualquier otra complicación, el feto se agrava. Pero si la mamá no se agrava clínicamente y si el feto no se agrava clínicamente o en su vitalidad fetal, no es necesario hacer ninguna intervención adelantada, porque al adelantarlo aumenta el riesgo de parto prematuro y al aumentar el riesgo prematuro aumentan más las complicaciones, que de todas maneras no las tenía porque no estaba en ese momento a riesgo. Así que creo que con eso más o menos queda claro de que la indicación de adelantar el parto, inducido o cesárea, solamente está dado si hay una complicación obstétrica o clínica de la mamá o del feto o del periodo perinatal, pero no en sí por el COVID. Bien. Ahí, Brenda creo que quería hacer una pregunta que es interesante porque ella tuvo COVID, entonces había hecho una pregunta. Brenda. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? Mire, le comento. Yo tuve COVID a las 16 semanas de embarazo. La pasé bastante leve, fue un dolor de cabeza más que nada. Y ahora que tengo 30 semanas, estoy con un recontagio, pero mucho más fuerte, con mucho más dolores. Hasta me dan leves contracciones. Ya pregunté con mi obstetra todo, por el momento no es nada grave, pero quiero saber si tiene alguna complicación con respecto a mi beba, digamos. Bueno, lo que yo le explicaba antes aplica a usted. Bueno, primero, desafortunadamente ha tenido mala suerte, que ha tenido una infección y una reinfección, porque normalmente los casos dejan un grado de protección. Pero bueno, tuve mala suerte y aquí estamos. La beba no tiene grandes complicaciones porque ya dijimos, no aplaza la placenta, no la puede afectar, ese campo lo tiene bastante resuelto en términos generales, no hay nada totalmente 100% en la medicina, pero en términos generales no tiene ese problema.
La otra cosa es que sabemos que la infección, a menos que la mamá tenga una complicación más importante, no produce parto prematuro espontáneo. No es que usted va a empezar con contracción y tener el bebé. Eso no lo vemos. Vemos en general, en todas las investigaciones que hemos hecho, el problema es que la mamá se complica y la complicación motiva un adelanto del parto. Pero que el COVID produzca parto prematuro espontáneo, no lo hemos visto. O sea que en eso también lo tiene más o menos controlado. Ahora, la situación clínica suya no la puedo evaluar. Sí tiene síntomas y los síntomas son un poco más molestos que la primera vez. Obviamente es una cosa de cuidado y que debe tener un control cercano con su obstetra, pero siempre dentro de ese marco, ¿no? Que cuidar la parte clínica y cuidar de que no haya una complicación si usted tiene alguna otra enfermedad relacionada con clínica, si usted tiene hipertensión o diabetes o tiene alguna historia similar, esa es una parte que debería controlarse para evitar que eso sirva de pedestal para que el COVID se agrave más. No sé si le aclaro la pregunta, pero yo creo que está en una situación de alerta. Debería tener una buena consulta con su obstetra, una cuestión de alerta, teniendo en cuenta que probablemente el tema bebé lo tiene más o menos cubierto en general, ¿no? Después, el tema del parto prematuro espontáneo lo tiene más o menos cubierto. Y el asunto es ahora evitar que los síntomas agraven la complicación o que los síntomas se agraven por sí mismos. Muchas gracias. Sí, me sirvió bastante la info. Gracias. ¿Había otra pregunta, Juli? Antes, pero me parece que más o menos está todo contestado. Preguntaba Emilia. Mariana. Emilia me parece que está levantando la mano. Quería consultar porque yo me vacuné para el COVID con la vacuna china, que justo no es la que nombró el doctor José Villa, nombró las otras. No sé si, quería saber si le paso la inmunidad, digamos, pasa a la placenta o es como la lactancia que no. Bueno, China, como es obvio un gran país, tiene varias vacunas, así que no sabemos exactamente cuál es la que se vacunó usted. Pero en general el principio abarca a todas. No produce ninguna complicación el bebé, se puede vacunar tranquilamente, porque ya se vacunó, pero la inmunidad al bebé en principio debería ser baja o nula, independiente, no sé cuál de las vacunas chinas sea vacunada. O sea, claro, es un anticuerpo bajo el que cuando nacen, Bajo, que tienen. poco, sí. Por lo tanto, eso es muy importante. Me había olvidado de decirle una cosa sobre la lactancia. Eso. Entonces, por lo tanto, la protección que tiene el bebé es baja. Ya sea si tuvo el COVID, si se vacunó, la protección es baja. Y obviamente si es positivo, no pasa, pero no pasa la leche materna. Por lo tanto, todas las señoras que tienen COVID y que tienen el parto deben, siguiendo las normas de aislamiento, de limpieza, de higiene del pecho y del pezón, del barbijo, de toda la historia, lavada la mano, bla, bla, todo eso debe ser practicado estrictamente, pero con esas normas de seguridad, la lactancia no está agravada porque la mamá haya sido positiva durante el embarazo. O sea que la lactancia no debe abandonarse. La lactancia siempre es la primera cosa porque tiene la alimentación, tiene la leche no tiene virus, tiene posiblemente algunos anticuerpos cruzados, pero no muchos, y no va a contagiarlo al bebé porque si se toman los recaudos que habíamos dicho, limpieza, lavado de manos, cubreboca, limpieza del pecho, higiene del pezón y aislamiento de grandes contagios con otra gente, eso no lo va a afectar al bebé. O sea que la lactancia es
primordial para las mujeres, las señoras que son positivas o las que son negativas. No es una causa, siempre y cuando el cuadro clínico, obvio, siempre y cuando el cuadro clínico de la mamá lo permita, pero siempre es factible y debería hacerse, y si no le puede dar el pecho, la extracción de leche materna también debe hacerse siempre y cuando la mamá esté en condiciones de hacerlo, ¿no? Y vos recomendás la vacunación también en lactancia, digamos, para la mujer que se vacune si tiene las posibilidades y existen la vacuna y están en el grupo Está de dentro de riesgo. la categoría, sí. No así en el bebé. El No bebé la no, vacuna. porque los bebés en este momento no están en la categoría de riesgo. Si bien los recién nacidos tienen síntomas, algunos, miren, en términos generales, de todas las mujeres que tienen COVID positivo, de todas las que tienen COVID positivo, el porcentaje de bebés que son positivos, ya sea porque se contagió en la incubadora o porque se contagió seguido por después del parto, o por la sangre durante la cesárea, o por como sea, el porcentaje siempre es menor del 10%, 5, 7. Nosotros tenemos cifras de casi el 10% porque lo buscamos obsesivamente. Pero en general siempre es un porcentaje bajo. Por lo tanto, el riesgo de contagio es muy bajo. Si uno toma las medidas que acabamos de hablar, el riesgo de contagio es muy bajo. Ahora, los bebés recién nacidos en el periodo perinatal o durante el periodo neonatal, el primer mes, pueden tener síntomas. Y los síntomas pueden tener bastantes síntomas. Ahora, en general, se pasan, no necesitan ninguna acción, se recuperan perfectamente y no tienen ningún problema, ¿no es cierto? Ahora, por lo tanto, los recién nacidos no se contagian poco. Si se cuidan bien, se contagian aún menos. Y si se contagian, los síntomas, ya sea se contagian por múltiples factores, ¿no? En el periodo neonatal, esos síntomas son mínimos. Por lo tanto, no entran en ninguna categoría de riesgo. Ahora, en el periodo después durante el primer año, 2, 3, 4 años, esos niños tampoco entran en la prioridad porque esos chicos, si son portadores o si han estado en contacto con el virus, no tienen síntomas. Esos niños prácticamente pasan totalmente desapercibidos, salvo excepciones, ¿no? Pero en general no tienen, por lo tanto tampoco entran en la lista de prioridad. O sea que ni los recién nacidos, ni los infantes o niños o niñas no entran en la lista de prioridad, por lo tanto no van a ser vacunados por el momento. Ya hay estudios y hay exploraciones para ver si se podría ser vacunados. José, te hago una consulta yo. Una vez vacunada, ¿cuánto tiempo tarda para darme inmunidad a la vacuna? Bueno, lo que sabemos en este momento, ustedes saben que salvo la vacuna de Johnson & Johnson, que requiere una sola dosis, y que por razones que desconozco no ha tenido una buena recepción y no se utiliza mucho, no sé por qué, pero que está muy buena. Las otras vacunas necesitan una sobredosis, una repetición de la dosis. Y hay una figura muy buena de la publicación de la vacuna del Instituto de Moscú en una revista científica que más o menos ya antes de las 3 semanas ya alcanzan un grado de anticuerpo protector que es bastante bueno. O sea que quiere decir que uno se vacuna, al día siguiente no puede salir a la calle sin cuidarse, tiene que salir cuidándose totalmente a partir de las 20, 21 días, según la curva esa que está publicada, ya alcanzan un nivel muy suficiente. Después esa vacuna requiere más de 21 días, o sea, los 24, 27, 28, 30 días, 5 semanas, una sobredosis, y con esa sobredosis, en un periodo de otras 3 semanas o 4, ya alcanzaría un nivel. O sea que mínimo son las 3 semanas mínimo para alcanzar un nivel con la primera dosis. Ahora, una cosa muy importante, si le ponen la vacuna y tiene la gran suerte que le ponen la segunda vacuna y está todo perfectamente bien, de ninguna manera se les cruce por la cabeza
que el asunto terminó y se pueden lanzar a las calles, estar embarazada o no embarazada, lanzarse a las calles sin ninguna de las precauciones. Las precauciones siempre existen, lo mismo, porque estas vacunas no son 100% efectivas. En algunas tienen más bajas y otras tienen más altas, pero siempre tienen un rango de posibilidad de contagio. O sea que la vacuna es un instrumento más en la línea de defensa, ¿no? Muy bueno, obvio, es un movimiento muy bueno, pero es un instrumento más. O sea que la gente tiene que seguir exactamente las mismas normas que tenía antes. Limpieza, higiene, lavado de manos, cubrirse la cara, no toser o no ser tosido, etc. O sea que me voy a contagiar igual. No, Si eso no estoy dije. vacunada, me puedo Eso no igual. dije, perdona. Yo no No, dije no, eso. yo estoy preguntando. Si Yo yo digo estoy que vacunada. no, obvio que no. Es como un partido de fútbol. Si tienes 6 defensores, las posibilidades que te hagan un gol son menores que si tienes 2. O sea, Está bien, pero no quiere decir que no tengo ningún porcentaje de contraer el virus. O sea, el virus lo puedo contraer. Cero no existe en la medicina. Cero no existe. Hay siempre cualquier cosa. Lo que quiere decir acá, todo es una regla de probabilidades. La medicina es una ciencia de probabilidades. La pregunta es, ¿cuál es para mí peor? ¿Tener COVID o vacunarme? Obvio, es mejor vacunarse porque ya tiene una regla de cobertura. Si la vacuna, como decían en una época, la vacuna esta tiene miles de complicaciones, a uno le pasan las cosas más horribles. Bueno, la pregunta es, esas complicaciones, que eran obvios que eran pequeñas complicaciones porque no podían tener grandes complicaciones, es menor probabilidad que tener COVID. Y si a eso le agrego el cubrebocas, y si a eso le agrego que me lavo las manos, tengo una probabilidad muy alta. 100% no, pero no es la misma probabilidad. La probabilidad va bajando a medida que le pones una barrera más a la infección. Obviamente la vacuna es una gran barrera, porque muchas de estas están alrededor del 90%, pero siempre continuar precavido. Gracias, Guillermo. También hay una cosa que es muy importante que tengan en cuenta lo siguiente, que estas vacunas, por el momento, cubren el virus original más las variantes conocidas. Eso. O sea, estas vacunas disponibles hoy cubren en general el virus, por lo menos eso es lo que está reportado en la literatura, cubren el virus original más las variantes conocidas. O sea que es una cosa muy buena. Ahora, hay que tener en cuenta una cosa muy importante, que es que algunas de esas variantes, si bien son cubiertas por la vacuna, tienen una capacidad de replicación mucho más alta. Y el virus, al replicarse, aumenta las probabilidades de mutar en forma mala, o bueno, si muta buena no pasa nada, pero si mutan en forma mala. Por lo tanto, cuanto más se replique el virus, más riesgo puede haber que haya una mutación. Por lo tanto, es muy importante tener claro que la vacuna es efectiva para esos virus y las variantes que conocemos hoy. Puede haber otras variantes en el futuro, por lo tanto hay que mejor llevar 2 paraguas, por si llueve con mucho o si llueve con granizo. Y siempre con eso va a estar mejor, ¿no? Y obviamente hay que tener una cosa muy buena, cuando uno habla con los jóvenes o menos jóvenes que se salen mucho y se contagian mucho, que el concepto de, bueno, yo me contagio, total, a mí no me pasa nada, no es tan buena idea, porque al contagiarse el virus se replica más, se contagia otro, se replica más y aumenta mucho las probabilidades de que haya una mutación en una dirección que no queremos. Guillermo. No, quería desmutarme, pero no podía, ahora estoy. Quisiera agradecerle a José la explicación tan clara y por supuesto abundante en datos comprobados, porque hay una infodemia que creo que tiene que referirnos a lo que está comprobado. Pero yo quisiera hacer un comentario desde mi especialidad. El parto
se produce el parto y el embarazo termina, y el chico nace. El bebé nace, y si nace de una madre COVID, yo les puedo asegurar que esa felicidad de que el bebé no se va a contagiar, que es verdad, esa sensación de que, bueno, esto es una cuestión como una gripe leve, estoy mejor, pero lo que resumió José es distancia, higiene y tapabocas. Yo les puedo asegurar que en una puérpera, la distancia de su bebé a 2 metros, la higiene permanente y el tapabocas es una cuestión muy difícil, especialmente cuando estamos también alentando la lactancia. No sé si saben que, por ejemplo, la lactancia de un bebé mamá COVID positivo debe ser hecha con la mamá con tapabocas y en una silla o en un sillón separado de la cama donde está la mamá haciendo su puerperio, porque se considera que las sábanas, etcétera, pueden contagiar al bebé. De manera que, aunque si el bebé se contagie, que se han contagiado, chicos, si se contagie y haga una forma leve, tienen que tratar de llegar al parto y al embarazo con la menor cantidad de exposiciones posibles contra el virus. Y eso está en las reuniones sociales. No lamentablemente, el parto, además de ser un hecho biológico y natural, es un hecho social, de manera tal que van a tener que manejar muy bien el tema en los primeros días de vida del bebé, no solamente si son COVID positivos, aunque sean COVID negativos, el tema de las visitas, porque seguramente la familia va a querer participar de ese momento hermoso que es el nacimiento. Pero eso es una de las tantas cosas que el COVID nos ha sustraído, digamos. Pero no queda otra: distanciamiento, barbijo y higiene. Eso era el comentario que quería hacer. Muchas gracias. Gracias. Pepe, creo que dijiste que no, digamos, que no es indicación de cesárea, que el motivo, si termina en cesárea, en general es por motivos obstétricos, y que dependiendo también de las condiciones obstétricas y el tiempo del trabajo de parto, ¿no? ¿Es así? O clínicas o obstétricas, ¿no? Ya sea clínica de la madre o obstétrica, Claro. ¿no? Había otra pregunta, Juli, creo que había... No, Pamela pregunta si tiene la posibilidad de vacunarse, cuánto tiempo después del parto, o sea, ¿hay que esperar un tiempo después de haber tenido a su bebé, o eso lo puede hacer inmediatamente, o cómo sería ese tema? Si puede, si tiene la posibilidad y lo haga, sí, las lactantes pueden vacunarse. Sí, sin problema. ¿Qué comentarios? ¿Qué desacuerdos? Si alguien está en desacuerdo, estoy totalmente abierto a cualquier idea mejor. Penélope. Buenas, hola. ¿Dónde? Quería hacer Dale. una pregunta sobre uno de los síntomas, sobre la fiebre que aparece en la gripe o en el COVID. Si tener fiebre, o sea, que aumente mi temperatura, afecta al bebé en algo, digamos, o sea, él siente, digamos, que yo estoy con temperatura, no sé, le afecta a algún tipo en su formación. Bueno, Esa es la pregunta. en principio depende de la cantidad de fiebre. Bueno, Julio puede contestar mejor que yo de su extensa experiencia de fiebre, no fiebre, pero en general una febrícula y ese tipo de formas cortas relacionadas con otras infecciones o con otros síntomas febriles no deberían afectar mayormente, ¿no? Nosotros siempre decimos que hay que controlar la fiebre, así sea por una angina, así sea, sobre todo por cosas virales, más que nada, por ejemplo, una gripe común, tratamos en lo posible de controlar la temperatura. Siempre es bueno
que la madre, porque generalmente la temperatura aumenta el ritmo cardíaco de la madre, aumenta el del bebé, y bueno, es mejor que no tenga mucha temperatura, así hay que controlarla de forma, lo posible, en forma mecánica, con baños, con paños y eventualmente paracetamol sin problemas. Mariano, en realidad no sé si Mariano o quién está. Mariano, Hola, Joaquín. yo soy Cintia, Mariano. Hola Cintia, ¿cómo andás? Buenas noches. Bueno, primero muchas gracias por la charla, muy, muy interesante. Yo tengo dos preguntas. Una es retomar un poco la que hizo Florencia respecto a si las IgG se transfieren o no al neonato, digamos, a través de la placenta. Digamos, si uno se enferma naturalmente y produce gran cantidad de anticuerpos, si tiene o no transferencia al bebé de inmunidad. Baja, Baja. muy baja. Y la otra pregunta es respecto a las complicaciones que mencionabas antes, de hipertensión, parto prematuro, etcétera, si eso está condicionado por el momento del embarazo en el que uno se infecta con COVID. Por ejemplo, yo me infecté a las 20 semanas, segundo trimestre, con sintomatología bastante fuerte. Eso, digamos, ¿hay algún mayor riesgo según si es en el primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre? Sí, bueno, esa es una buena pregunta. En verdad, una muy buena pregunta. No se sabe menos de eso. Te quiero hacer primero una aclaración, que las complicaciones que yo dije no incluye el parto prematuro. El parto prematuro es consecuencia normalmente de las complicaciones relacionadas con la infección. No, directamente no produce, por lo menos en las investigaciones que nosotros tenemos, no produce un aumento de parto prematuro en sí, digamos, parto prematuro espontáneo. Produce sí a través de las complicaciones. Ahora, ¿cuál era la segunda parte? No, sí, dependiendo en qué momento del embarazo se infecta. De acuerdo. El asunto es que se sabe menos eso, por varias razones. Muchas de las razones estratégicas durante la epidemia del 2020, la respuesta se sabe poco porque la gran mayoría de las embarazadas que hay son más de la segunda mitad del embarazo, la gran mayoría de los estudios. O sea que hay menos, no sabemos si hay menos, porque durante la epidemia muchas mujeres primero no había mucho testado rápido todo el tiempo, segundo, que estas mujeres tenían síntomas generales y que no iban al consultorio, como dice Julio, una paracetamol, y eso, y le pasaba la fiebre, o si no, que además, en la primera parte del embarazo, las complicaciones más graves, como son la hipertensión y la preeclampsia, que son complicaciones muy asociadas con el COVID, no se ven en esa parte. Que se retirarse, joder. Una Penélope, bien. No produce, entonces, como no produce más patología del primer trimestre, como sería hemorragia, o el segundo trimestre hemorragia, eso, entonces, y los síntomas en la primera parte de la pandemia eran generales y muchas señoras evitaban ir al médico, los estudios que disponemos y los nuestros mismos, que tenemos ahora, que va a ser publicado ahora, están más que nada basados en el segundo trimestre, en la segunda parte del embarazo. Y también es porque es más dramático, porque en esa parte hay las complicaciones más severas, como el tema de la hipertensión o el deterioro clínico respiratorio, y ese deterioro clínico respiratorio está asociado con la necesidad de una intervención y eso con el parto prematuro. Muchas gracias. Así que tu pregunta es muy buena, no tenemos una respuesta exacta sobre eso. Gracias. Perdón, me meto yo también, que me quedó la duda. Las complicaciones en el parto para el bebé, digamos, ¿son durante la infección con COVID o también hay complicaciones post-recuperación de COVID? O las complicaciones depende de qué tipo de complicación sea. Si la hipertensión se agrava por el COVID, eso aumenta el riesgo. Y la mujer terminó el COVID y después empieza la hipertensión, eso puede estar aumentado. En verdad, la relación de
hablo de hipertensión porque la hipertensión es la complicación más y la que más se ha estudiado y que es más fácil estudiar. Ahora, la relación de COVID preeclampsia, ¿quién está primero, el huevo o la gallina? No está claro. Nosotros pensamos que el COVID no produce preeclampsia, que es la preeclampsia que facilita, pero eso no está totalmente claro. Por lo tanto, que el COVID deje una cosa recurrente, eso es lo que me pregunta, si hay una cosa recurrente que le aumenta el riesgo de tener complicaciones aún semanas después. Eso no lo sabemos. No lo sabemos porque normalmente no está tan claro ver la relación de momento del diagnóstico. Entonces nosotros tenemos una casuística relativamente importante de unas 2.300 mujeres. No, es muy difícil de dilucidar ese detalle. Así que sí, si entiendo bien la pregunta es, si después de una señora que tuvo COVID durante el embarazo y persiste estando embarazada, si tiene alguna otra complicación posterior. Esa es la pregunta, ¿no? Eso no lo sabemos, pero en general, como está muy relacionado con los síntomas, una vez que pasó y ya no tiene más síntomas, las complicaciones serían menores, por lo menos teóricamente, en mi opinión. Ok, muchas gracias. Muy bien. ¿Qué les parece? ¿Preguntas? No, el tema del aislamiento, si recomiendan que sea más estricto previo y posterior al parto, y cuánto tiempo. Bueno, el aislamiento, si tiene COVID, las mismas normas. Nosotros siempre le damos bastante bolilla a la cosa psicológica. Tenemos alguna psicóloga acá dando vueltas. ¿Alguna pregunta, alguna cosa que ustedes hayan visto en el posparto? Mayor depresión, mayor angustias, mayores cuestiones que tengan que ver con la psicología, Pepe. No tenemos información, no sé. Bien. Una consulta. Yo estoy cursando la semana 35 y bueno, me vengo cuidando a lo largo de todo el embarazo con las medidas que conocemos y ahora obviamente en este último tiempo las vamos a extremar. Pero mi pregunta es si hay alguna forma o alguna sugerencia en relación a reforzar el sistema inmune en este tiempo que pueda, digamos, no sé, hacer tal vez que si el virus ingresa, los síntomas sean menores. La verdad que nosotros, la lectura que tenemos de la literatura de ese tipo, no nos convence de que haya grandes evidencias que eso vaya a mejorar. Preventivamente, definitivamente no. Ahora sí lo afecta, pero eso no creo. El más popular de estas cosas, de las cosas que están circulando, es la vitamina D. Me parece que a eso se referiría, ¿no? Yo creo que las evidencias actuales no son lo suficientemente fuertes como para ponerse a una suplementación con vitamina D o con otro tipo de esos protectores. Sobre todo dado que creo que, como decía Guillermo, las medidas disponibles son buenas, el aislamiento, la separación, lavado de manos son efectivas. Y algunas de estas posibles soluciones medio empíricas o mágicas pueden incentivar psicológicamente alguna relajación de los contactos, ¿no? Así que eso, no hay que olvidarse también, no hay que olvidarse de que creo las colegas psicólogas o que trabajan en esos temas pueden contribuir más, pero también hay que olvidarse que hay todo un fenómeno de que los amigos o los familiares no contagian, o que bueno, si es mi primo, mi prima no me va. Ese tipo de cosas hay que tener bien en cuenta y tenerlo bien mentalizado,
que este virus no es un animal, ni tiene sentimiento ni nada, es simplemente una proteína que vive dentro de una célula. Que no sabe de Semana Santa, ni el experimento en Europa de las actividades sociales durante Navidad ha sido nefasto porque produjo un pico inmenso y que obviamente el virus no sabe que era Navidad en Europa. Y así que eso es una cuestión de no bajar la guardia nunca. Eso básicamente. Sobre todo ahora, tú que estás en la semana 35, ahora que viene el fresquito, ya las posibilidades de circular en la calle y reducir el contacto directo se disminuyen, y al disminuirse produce más contactos, y que los familiares contagian como los no familiares, y también con la iniciación de las clases, y esos son todos factores que van contribuyendo a que haya virus circulando. La cuestión es alejarse del virus circulante, esa es la cuestión, ¿no? Bueno, muchas gracias, doctor. Margarita tiene la oportunidad de vacunarse. A las 31 semanas. 31 semanas de vacunarse, si más que la oportunidad, tiene la indicación de vacunarse. Claro. Ahora, les quiero decir una cosa que me olvidé, es que otro reaseguro para la vacuna es que, sobre todo vienen de datos de Estados Unidos, donde ofrecían la vacunación, probablemente Margarita esté en ese caso, ofrecían la vacunación a todos los trabajadores de salud de la primera línea, o sea, enfermeras, médicos, residentes, y que muchas de ellas eran embarazadas. Y muchas de ellas optaron por vacunarse. Así que hay una base de datos de más de 10.000 embarazadas que eran trabajadoras de salud de distintos niveles, que al ofrecerse vacunar, se vacunaron con las vacunas que están en circulación en Estados Unidos, y se han vacunado, y que estos estudios no han mostrado ningún aumento distinto de los factores de riesgo que podía tener en una embarazada. Así que eso es un reaseguro que mujeres jóvenes, activas, muy expuestas, no han tenido ningún episodio. Así que eso aumenta la confianza de que si uno tiene la posibilidad o tiene los factores de riesgo, o si es un trabajador de la salud, debe vacunarse. Obvio, muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por son las cosas en la medicina, ¿no? Sí, gracias por toda la información, por la charla tan interesante. Sí, soy personal de la salud, soy residente. Obviamente en este tiempo que tengo 31 semanas, he limitado mucho la ida al hospital, voy lo mínimo, pero me ofrecieron vacunarme, y como no habían tantos estudios en el momento en embarazo, pues la recomendación inicial era no hacerlo, pero si han aumentado esos estudios y si se recomienda, entonces lo haré. Muchas gracias. La recomendación actual del Colegio de Obstetricia y Ginecología de Estados Unidos, de Inglaterra, de todos los países, y del Ministerio de Salud de la Argentina, es vacunarse. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, jóvenes. Creo Espero que le vaya muy bien en el parto. Cualquier problema que tengan, no me responsabilicen a mí. Pero les mando mucho cariño. Ha sido para mí extremadamente útil ver la reacción de todos ustedes, que son gente que está verdaderamente en la trinchera, y le agradezco a todos los que me han contribuido. Bueno, Pepe, la verdad que un gusto, un placer, y como siempre estás en el máximo del conocimiento actual, y eso a uno siempre le viene muy bien. Así que, bueno, nosotros nos seguimos viendo. No sé si hay alguna otra pregunta, pero lo que vienen ahora parece son las gracias de todos. Gracias, así que, muchas gracias a ustedes. mañana Muchas es gracias a feriado. ustedes por tener la oportunidad de interactuar con todos ustedes, y sobre todo con todas las embarazadas y su familia, que son verdaderamente aquellas que tienen la gran responsabilidad y la gran angustia de transitar durante este periodo tan difíciles, ¿no? Así que fuerza, están en las mejores manos
no quiero hacer ninguna propaganda al sanatorio, pero está en las mejores manos de la No lo medicina. hagas porque hay gente de otros sanatorios también que son tan buenos como el resto. Así que yo sé que la medicina en Rosario es excepcional, y así que no va a tener ningún problema en ningún lado y van a tener la mejor atención posible dentro de las posibilidades, ¿no? Bueno, José, muchas gracias. Un abrazo. Nos Adiós. comunicamos Hasta luego. telefónicamente. Chao, chao. Adiós, gracias a todos. Gracias a todos. Chao, chao. Ay, muchas gracias. Gracias a todos, chicos. Gracias.